Hola Leinat, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este espacio, gracias por tu confianza. Digamos lo que, como te lo decía antes de grabar, veo muy difícil que alguien entienda la serie de eventos que tuvieron que haber ocurrido para que estemos tú y yo aquí en este espacio. Y tuve pues el honor y el gusto de conocerte presencialmente como para entender realmente por qué razón yo tenía que ir al Congreso de Santa Rosa unos días antes, porque sentía de alguna manera, digo yo, un llamado. Yo tenía que estar allí el día viernes y resulté el miércoles allí en Santa Rosa, pues digamos lo que parte de eso era por poder compartir contigo. Pero no entendía todavía como con profundidad el por qué. Cuando ya tuvimos la oportunidad de conversar y de verlo con mayor profundidad fue que empecé a verlo como con otros ojos, digo yo, y todo este cuento. Entonces, me gustaría que te presentaras de manera muy breve para las personas que no te conocen y que nos arranques a contar, digamos, lo que la historia, la que me venías contando de cuando tuviste el restaurante y cómo iniciaste con la música desde ese punto. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por abrir este espacio y pues un honor para mí compartir contigo estas experiencias de vida. Para los que no me conocen, mi actividad principal desde hace 17 años es materializar flautas nativas norteamericanas, enfocadas directamente a la autosanación, a la meditación melódica y básicamente a todo lo que es el bienestar holístico. Eh, Esto que voy a narrar antes de que todo es un año y medio, más o menos, digamos que un año, antes de haber conocido la flauta nativa norteamericana. Y en ese momento yo me consideraba todavía una persona, digamos, estereotipo arquitecto, porque ese había sido mi oficio de siempre. A raíz de un último gran proyecto que realicé en Brasil, al regresar a Colombia, monté un restaurante de asados. Este restaurante quedaba en el pueblito de Circasia, aquí en el Quindío. Y básicamente era un concepto para la época que era el 2009. Era un concepto bastante innovador aquí en la región, ¿no? Era un restaurante de cocina abierta, muchas plantas, el ambiente era muy especial en cuanto al tipo de música que se colocaba. Era música suave, brasilera, chill out, muy diferente de lo que se acostumbraba en ese entonces aquí en los restaurantes, en el Quindío. Y detrás de donde se cobraba el dinero, en la caja registradora, en una pared de ladrillo, allí tenía colgados una serie de instrumentos. Una calimba, que es como un totumo que se toca con unas lengüeticas de metal que tienen encima. O sea, es imposible que eso suene solo. Había palos de lluvia, había una serie de semillófonos que había traído yo de allá de Brasil, entre otros instrumentos. Yo luego te comparto una foto exacta del sitio, ¿no? De que te estoy hablando, Gracias. para que entiendas. Eh, Resulta que ya en los momentos, digamos,
en el tiempo final del restaurante, porque eso duró 1 año y 3 meses y luego por una serie de, digamos que de presiones energéticas de gente que no estaba muy interesada en que siguiéramos con el negocio. mm, eh, Empezamos a pelearnos entre nosotros, era un restaurante familiar y bueno, eso es otro tema. El tema que nos importa en este momento es que en las noches nosotros vivíamos en un apartamentico adjunto al restaurante y en las noches empezábamos a oír los instrumentos cómo sonaban solos, sin que nadie estuviera allí. Salíamos con mi esposa a mirar qué era lo que pasaba y nada, no había gatos, no había viento, no había nada, nada que hiciera sonar los instrumentos. Nos dábamos la vuelta y otra vez empezaban a sonar. Como algo muy curioso, te voy a comentar que una noche yo tuve la sensación exacta de que me iban a llevar a algún otro sitio, a otra dimensión, no sé, estaba, y fue tarde en la noche, fue después de haber escuchado esos sonidos allí, yo me quedé un rato, mi esposa se fue a acostar, y luego al otro día ella me comentó que había sentido la presencia de un ser muy alto, oscuro, y que ella había como percibido que ese ser le estaba preguntando si daba permiso de que me llevaran. Y ella dijo no, se opuso. Y en ese momento, hubo un momento que yo estaba allí en el restaurante a oscuras, pues la noche, y sentí que había bajado la presión de ese como sentimiento de que me iban a llevar, ¿no? Bajó de un momento a otro, pum. Y entré y me acosté, ya Julie estaba dormida, y al otro día fue que comentamos esa situación, ¿no? Ella todavía puede afirmarlo y decir, y se le paran los pelos del brazo al contar Julie, esa historia. Julie, ¿cómo recibió ese mensaje? ¿Estaba ella acostada o algo y lo recibió telepáticamente? ¿Fue a través de un Telepática, sueño? ¿Fue tele- psicográfico? fue telepáticamente, sí. Como que ella siempre dice que le estaban preguntando si le daba permiso de que yo me fuera, pero ella inmediatamente pues dijo, no, 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 no doy el permiso. Y tu pareja lo Entonces, describe como un ser oscuro, pero ella, alto. digamos, lo que no lo logra relacionar todavía con algún arquetipo de las razas, llamémoslo entre comillas, comunes que conocemos, como decir un reptil, un pleyadiano, un gris, algo de esto, o simplemente era No, una silueta en sombra. no, era como más de silueta. Ella siempre le dice que era una silueta oscura, alta, muy alta. Ok. Eso es lo que ella habla de ese tema. Haciendo énfasis de lo que me comentabas hace un instante atrás de lo de los instrumentos, durante cuánto tiempo pasó esta serie de eventos que se interpretaban solos? Fueron como eso no eran días seguidos, fueron como eventos separados por semanas, pero yo diría que fueron unos 3 o 4 momentos diferentes en que sucedió esto. Y el último fue el que te acabo de comentar, de, de esa sensación de que me iban a llevar, ¿no? Mm, Días después de esto, nosotros nos sentamos una noche en el restaurante, mi esposa Julie, el hermano menor de ella y su novia, y preparamos un chocolate para tomar ahí en nosotros solos en el restaurante. Antes de que pases Y a esa parte, discúlpame, te interrumpo porque sé qué parte de la historia me vas a contar y sé que esa parte es súper vale, importante. Quería vale, hacer dos vale. preguntas de lo de los instrumentos. La primera es, ¿se tocaban siempre a la misma hora? Y la segunda es, ¿era siempre la misma melodía? Bueno, la misma hora no te podría decir exactamente a qué hora sucedía esto, pero sí era de noche, siempre era de noche. Y más que una melodía, era que me transmitía a mí un mensaje.
yo entendí a partir de ese momento que mi vida tenía que cambiar y tenía que cambiar hacia la creación de instrumentos étnicos, instrumentos musicales étnicos. Ese fue como el mensaje que yo recibí, que luego cuando escuché la flauta nativa por primera vez, meses después, eh, mm, comprendí realmente cuál era la potencia de esa situación, ¿no? Que había vivido allí en el restaurante. ¿Quién más Mm. escuchaba los mensajes? Perdóname, los instrumentos, perdóname, los instrumentos. Mi esposa, mi esposa, Tu esposa. sí. Y tú sabes si también tuviste alguna especie, digo yo, de sueños poco atípicos cuando empezabas a escuchar esos instrumentos en esas horas de la noche, o tus sueños seguían siendo los mismos de siempre. No te podría decir, Santiago, no recuerdo realmente. Tengo completamente borrado ese tema de los sueños. Lo que sí recuerdo mucho, mucho fue esa noche que sentí que me iban a llevar realmente, como que iba a desaparecer de este plano, O sea, tu algo así. sensación al escuchar esta melodía, estos instrumentos era, me van a llevar. Eh, esa última vez que después de escucharlos, que me quedé ahí un rato mirando a ver si sonaban otra vez, y fue cuando empecé a sentir esa sensación, ¿no? Era como como cuando uno se va de viaje a un viaje muy largo, ¿no? Va para Europa o para otro lado y está a punto de subirse al avión, ¿no? Algo como eso. Y si yo Mm. quisiera ligar lo que tú escuchabas con una emoción, ¿cuál es la primera emoción que se te viene a la mente? Mm. Estabas allí en el Eh, restaurante, escuchabas el sonido, llega la emoción. Ancestral, algo como una evocación de algo muy antiguo, de algo muy, muy, muy Amor, antiguo. paz, calma, Eh, yo diría que conexión, era como, conexión, sí, conexión. conexión. Mm. Y en ese momento aún no tenías formación ni conocimientos en este hermoso arte y en esta hermosa disciplina, ¿cierto? O sea, en ese momento tu vida era Nada, nada. completamente diferente. No, yo en ese momento me consideraba arquitecto y restaurantero, No sabías pero interpretar ningún música nada. instrumento. No, yo jamás toqué, yo toqué, hice mis pinitos en guitarra cuando tenía como 17 años, pero no más, o sea, me aprendí tres canciones y chao. Y de ahí para adelante yo me di cuenta que era muy difícil interpretar música para mí. Y, y me dediqué a escucharla, simplemente a recibirla. Y ahora, en el momento 2, cuando estabas con tu esposa al día siguiente, que intercambiaron la experiencia de que ella te contó el mensaje que había recibido y tú le contaste lo que habías percibido, ¿qué ocurrió después de que tuviste esa conversación con tu pareja? Fue una sensación de como de pesar, como de impotencia, como de algo que se presentó y que se desperdició o algo así. Fue como eso. Y tienes el feeling Para mí, ¿no? de por Para qué Julie tocaría preguntarle a ella realmente, pero para mí fue como eso, como tienes un, digámoslo de alguna manera, un feeling, un sentir, un pensamiento del por qué crees que sonó específicamente en ese lugar y con la intención de llevarte a ti. yo siento que lo que me iban a llevar era algo que yo describo de manera, digamos, a modo de novela en uno de mis libros, que es El viento mágico. Ujú. Siento que es como que era algo así como ese viaje que me iban a dar para entregarme desde otro plano todo este tema de la flauta nativa norteamericana, ¿no? Gracias. Creo que Ahora, va a ser como eso. me gustaría que continuaras a hacer la historia donde estabas con tu hija tomando el café para que retomemos esta, llamémoslo parte 2 de la historia. Donde estaba con mi esposa tomando Era con tu esposa, el perdóname. chocolate. Ok. Sí, bueno, entonces estábamos ahí. mm, eh,
totalmente en un tema, pues hablando temas muy banales, muy superficiales, echando chistes, bueno. Y cuando terminamos de tomarnos el chocolate en el fondo de la taza de Julie, pues empezamos a mirar todo esa costumbre, esa creencia de que en el fondo del chocolate queda un mensaje. Y realmente empezamos a mostrar los dibujos que habían quedado allí, esas Leinar, figuras. puedes devolverte 20 segundos, que debe ser por lo que el internet tuyo está un poquito intermitente y se te fue la voz. ¿Te alcanzas a escuchar cuando dijiste que te sentaste con tu pareja, que estaban teniendo una conversación un poco banal y ahí se te fue la voz? Bien. En ese momento que nos tomamos todos el chocolate, empezamos a mirar qué nos había salido en el fondo de la taza de cada uno, que es una costumbre que se usa aquí en Colombia, ¿no? Como una superstición, no sé, es algo como mágico. Ujú. Y pues ninguno le había salido así algo especial. A Julie, mi esposa, le salió una figurita que era como un ser en lo alto de una montaña en posición de loto meditando, de espalda. Y entonces yo sentí el deseo de calcarlo, de copiarlo, para tener el recuerdo. Unos 2 o 3 días antes yo había ido a la papelería del pueblo a comprar algo y unas chicas que estaban comprando unas hojas de papel estaban al lado mío. Yo cuando volteé a mirarlas, los papeles que estaban comprando hicieron un resplandor, como que brillaron sin razón alguna, porque pues era una papelería, digamos, cerrada, no había entrada de luz especial ni nada, pero para mí como que resplandecieron, brillaron de una forma muy especial. Entonces yo inmediatamente me fui y le pregunté a la empleada, le dije, disculpe, ¿qué papel es ese? Me dijo, es cartulina opalina. Entonces le dije que me vendiera una resma de esas, ¿no? Venía en tamaño carta. Y lo guardé, lo tenía guardado en el closet. Y cuando vi ese dibujo en la taza de chocolate de Julie, inmediatamente me acordé que había comprado esas hojas y me fui a buscarlas. Las traje y también traje este lapicero. No sé si desde allá lo vean Sí, más o sí se menos. alcanza a ver, sí, 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 sí. Es un Lamy no es lapicero, es una pluma fuente. Como Pluma tinta china, fuente, parecido. sí, como tinta china, es pluma fuente que no se puede borrar. Y con ese empecé a hacer el primer dibujo. Que Fue fue un calcar el dibujo de Julie dibujo de de Julie, chocolate. que era un detalle pequeñito, era una cosita del fondo de la taza y se convirtió en un paisaje de un tamaño carta, ¿no? En todo un paisaje. Ese fue Eh, el primer Ese fue dibujo. el primero. Cuando terminé, cuando sentí que ya no había que dibujar nada más, me llegó una palabra que era serenidad. Entonces yo lo firmé Gutiérrez 2009, serenidad. Y así quedó. Y se lo mostré a mi esposa y al hermano y a la novia. Y todos estuvieron de acuerdo en que era un dibujo muy bonito y que debía seguir practicando. Yo, bueno, como arquitecto uno siempre hace bosquejos, hace dibujos de planos, de perspectivas, de cosas de estas, pero ya la pintura como tal, el dibujo digamos, artístico como tal, no era una de mis fuertes, Podríamos decir que realmente. tu formación es más en dibujo técnico, por decirlo de alguna manera, Técnico, correcto, claro, era no dibujo artístico. técnico, no artístico, claro. En algunas ocasiones había pintado óleo, pero el óleo a la pluma fuente, a la tinta es muy distinto, es una técnica totalmente diferente. Entonces, al otro día, a la misma hora, tipo 7 de la noche, sentí la misma gana de dibujar que la noche anterior.
y fui por otro papel y cogí el estilógrafo y empecé a pintar y salió el segundo dibujo. Eso espaciado, digamos que semanalmente podía pintar unas dos o tres eh, dibujos y se extendió más o menos por 6 meses. O sea, las fechas de los dibujos son del 2009 y al 2010 y están separadas en tres, digamos, estilos pictóricos muy marcados que se diferencian bastante, tanto en el estilo del dibujo como tal, como en el contenido, siendo las últimas, la última serie, la más de dibujo más claro, más perfecto, digamos que desde el punto de vista de lo estético son las más logradas, ¿no? Llamémoslo las, Pero oye, las más pulidas, por decirlo de alguna manera. pulidas, exacto, sí, Sí. las más ¿Me pulidas. puedes explicar con Siendo que mayor... Dime. sí, siendo las primeras tal vez las que tengan mayor información, ¿no? Ok. Son más saturadas en información, pero, pero incluso la última que dibujé, ahí ya aparecen tres figuras indígenas tocando unos instrumentos rarísimos, unos instrumentos que no son conocidos, pero son de viento, Ok. son flautas. Te Y quería a hacer los una muy pregunta que poquitos, conecta con lo que dices. sí, dime. Em, em, Cuando tú me explicaste que en el primer dibujo sentiste una necesidad de ir a plasmar lo del café, lo de la taza de chocolate, perdón, ¿cuál Sí, podría ser el símil de esa sensación? Como cuando uno está, que tiene ganas de ir al baño, como cuando uno se siente sí, cansado o siente una sí, sí, sensación. sí. Dame una comparativa, como cuál podría ser la sensación Como más cuando, similar. como cuando uno tiene un afán de baño, que no lo puede dejar para luego, que tiene que hacer eso sí o sí, porque... Y así, y esa era la sensación realmente que sentí al dibujar todos. Cada uno de los dibujos era cuando yo sentía esa sensación que era ya, ya, no puede dejarlo, no puede aplazar, es ya, yo iba. Y nuestras hijas, que hoy en día tienen 22 y 18 años, en esa época estaban pequeñitas, ellas corrían por todo lado, gritaban y yo entraba en un estado de trance. Mm, El dibujo era un dibujo, digamos, automático. Yo no seguía un proceso pictórico definido, sino podía pintar en la esquina inferior izquierda de la hoja, hacer unos dibujitos y luego pasar a la esquina superior derecha y luego pasar al centro. O sea, no seguía un orden lógico de pintura, ni nada que yo tuviera premeditado, porque eso iba saliendo en la medida que yo iba moviendo las manos. Entonces, yo considero que yo no hice eso, no lo pinté. De hecho, La... Te quería preguntar también, em, cuando tú dices que lo estás dibujando, digo yo de manera muy orgánica, estoy plasmando sí. un punto, luego terminas en otro espacio. ¿Recuerdas perfectamente lo que ocurre segundo a segundo y minuto a minuto mientras que estabas dibujando? ¿Hay momentos que no recuerdas? ¿Me puedes dar un poquito de detalle de esa parte, por favor? No, yo recuerdo muy bien cuando empiezo y cuando termino. Y algunos apartes en cuando va en la mitad del dibujo, pero no tengo una memoria así que diga que yo me acuerdo que estaba pintando esto, no, no, Ok, tienes unos lagunas mentales en ese momento. sí. La otra pregunta era, ¿cuál era tu sensación cuando los estabas representando? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Sueño, calma, ansiedad, felicidad, angustia? ¿Qué sentías? Sentía como que estaba descansando, que Como si estuvieses estaba durmiendo. como si estuviera, sí, descansando.
flotando, muy descansando, muy relajado, muy tranquilo, tranquilo. muy relajado, muy tranquilo. Pero mis manos incluso iban a una velocidad tal que a mí me dio túnel carpiano, porque los dibujos son muy de estilo puntillista, con mucha línea, muchísimo detalle. Pero yo mientras los estaba dibujando entraba en un estado de meditación profunda. Era eso. Bien, ahora sí conectamos con lo que me venías comentando, que estabas dibujando un promedio de unos 3 o 4 por semana y me estabas contando que los últimos dibujos tenían, digámoslo, una arquitectura diferente a los primeros, que los primeros tienen mayor Sí, información, los últimos puede que también, pero digámoslo que aparentemente se ven como un dibujo más limpio, más pulido, pero con menos información. Quisiera exactamente. retomar desde ese punto lo que me estabas contando, por favor. Perfecto. Eh, Como te contaba, el último de los dibujos, ya ese lo hicimos en Finlandia, lo hice en Finlandia, porque nos habíamos pasado de Circasia a Finlandia por el tema de la quiebra del restaurante. Y el último es el que menos tinta tiene. Es muy limpio, salen tres seres como del tipo nativo, ancestral, mm, perfiles muy, muy como mayas, no sé, y están tocando unos instrumentos de viento muy extraños, muy raros. No son instrumentos que diga uno que existan acá en la Tierra. Y salen dos caras y el tercero solamente sale el instrumento, parte del instrumento. O sea, está desenfocado del marco de la imagen. A los pocos días fue que yo escuché por primera vez el sonido de la flauta nativa norteamericana buscando instrumentos étnicos en YouTube. Disculpa que aquí me están... Tranquilo, tranquilo. Ya. Buscando instrumentos étnicos en YouTube. Tú Espérate, estabas haciendo una búsqueda, tranquilo, tú estabas haciendo una búsqueda en YouTube de instrumentos étnicos y en medio de esa búsqueda escuchaste la flauta nativa. exactamente. Y fue como si o sea, como si hubiera encontrado el Santo Grial, o sea, como si hubiera encontrado para lo que estaba destinado en esta vida. Yo dije, ese es el sonido que yo tengo que materializar, hacer acá, para que todas las personas del país y de los que hablamos español, o sea, todas las personas a las que yo podría llegar, mmm, tuvieran ese mismo placer que yo estaba sintiendo al escuchar ese sonido de la flauta, ¿ves? Fue algo muy, muy mágico. Y quedé como, entré en un proceso, digamos, de pseudo locura, porque era eso o eso, hacer las flautas. Hacer las Yo flautas. tenía, Y y cuando, yo no era comprarlas ni conseguirlas para tener una, era encontrar la manera de cómo hacerlas. cuando reconecto, pues ya regreso con la flauta. Cuando me dijiste que terminaste el último dibujo, ¿sentiste una sensación de alivio? Es decir, ¿cómo sabías que era el último? ¿Qué sentiste para No, decir aquí acaba? no, yo en ese momento no supe que era el último, sino tal vez cuando escuché, es que eso fue muy corto el tiempo, fueron unos días, yo creo que máximo una semana después de que yo había pintado ese cuadro, ese último dibujo, perdón. eh, Cuando empaté con la flauta, perdí todo el, 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 el deseo, digamos, no volví a sentir ese deseo de volver a pintar, Eso ¿ves? es lo que estamos buscando, es decir, que tan pronto Sí, escuchaste la flauta, dejó de llegar esa sensación espontánea que sí, necesito ir a dibujar. sí, Desaparece. sí, sí, ya nunca más, hasta la fecha. Entonces vamos a decir que transmutó ahora el deseo era, tengo que crear una flauta. Sí, correcto. Listo, ahora sí, Ese, arranquemos con esta parte de la historia. Entonces, buscaste la manera, ¿cómo llegaste entonces a empezarlas a fabricar? sí, eso fue una cuestión bien, bien especial. Yo soy una persona que tengo un pie en lo ancestral, pero también
tengo mucha facilidad para todo lo que es tecnología, el manejo de computadores, por el AutoCAD en la arquitectura era una herramienta básica y yo lo aprendí a manejar de una manera muy completa y todo lo que va alrededor de eso, ¿no? En- Incluso empecé a armar computadores, bueno, una cantidad de cosas que me sirvieron en ese momento para empezar a buscar en internet cómo podía yo fabricar una flauta de estas. Y realmente no encontré. Encontré fabricantes, había varios fabricantes en Estados Unidos y ninguno daba la receta, ¿no? Ni había planos, ni había indicaciones. Había cierta parte de la historia que luego de los años ya he ido como entendiendo y aprendiendo y hoy en día la flauta nativa es un instrumento medianamente conocido, pero en esa época era totalmente desconocido, nadie lo conocía aquí en Colombia, por lo menos nadie. Entonces fue un proceso más o menos de unos 3 meses en el que yo me encerré en la idea de que tengo que fabricar la flauta, tengo que fabricarla. Encontré una foto de una flauta partida a la mitad y entendí cómo es que funcionaba con dos cámaras y me fui y me compré dos pedazos de madera. Como arquitecto compré la madera que yo conocía, que era buena para la arquitectura, que era el chanul, pero para hacer instrumentos musicales pues es bastante compleja de manejar. Y como pude me di mañas y hice la primera flauta, las dos mitades, que son flautas que se fabrican ancestralmente, siguiéndolas, si se fabrican de acuerdo a la tradición, deben ser de dos mitades de madera. Y las pegué y las amarré con un neumático de bicicleta y me fui a dormir. Y al día siguiente desamarré, le puse la tablita, porque ellas llevan una tablita que pasa el aire de una cámara a la otra, soplé y no sonó nada. En ese momento me acordé de una situación que viví varias veces en mi infancia, bueno, en mi niñez. Yo tendría 7 años, mi papá médico en Bogotá, médico domiciliario, él viajaba desde la 19 con 109 que quedaba en nuestra casa hasta Fontibón, en un Volkswagen Escarabajo que él tenía. Y en las vacaciones él me invitaba a que lo acompañara a cuidar el carro mientras él entraba a hacer sus consultas allá en Fontibón. A mí me encantaba ir porque cuando pasábamos por Puente Aranda, por Coltabacos, había un tanque elevado con el logo del Piel Roja. Y ese Piel Roja me encantaba verlo, cómo se convertía en un puntico, porque yo iba en el asiento de atrás viendo cómo todo se alejaba. Y cuando cogía la Jiménez, creo que es la Jiménez, ya no recuerdo bien, que termina ya en Fontibón, ese tanque se iba volviendo pequeñito, 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 hasta que se volvía un puntico. Y en ese momento ese puntico se volvió indio y yo sentí o caí en cuenta de que lo que estaba haciendo no era una guitarra ni un instrumento común y corriente, era un objeto mágico de una etnia o de varias etnias y que debía tener un proceso lógico, un permiso, sobre todo un permiso de los abuelos. Entonces me fui allá al parque de Finlandia y me compré un tabaco y mientras hacía la segunda flauta de manera idéntica a la primera. Si tú me preguntas qué cambió, lo único que cambió es que mientras la hacía, perdón, de vez en cuando yo le echaba humo a la flauta. Le echaba el humo del tabaco y en el humo iba toda mi intención y como un rezo, básicamente era un rezo pidiéndole a los abuelos que me dieran el permiso y que por favor que funcionara. Al otro día cuando me levanté y desamarré la flauta, le puse la tablilla y soplé, la flauta pitó.
hizo y qué felicidad, eso salí yo corriendo, le mostré a Julie, a las niñas, todos estábamos felices. Julie descansó porque dijo, bueno, por fin un avance. Después, yo había hecho como, mejor dicho, había estado investigando a ver dónde encontraba la manera de hacerla. Pero luego me di cuenta de que lo que había hecho era un pito. Y de pito a flauta hay un trecho bien largo. Entonces, ese proceso siguió como con 30 flautas y ninguna sonó a flauta nativa norteamericana. La que mejor sonó como un clarinete, así parecido como un... pero nada parecido a la flauta nativa, eso no eran sonidos totalmente distintos. Una noche encontré por allá en un foro que mencionaban un grupo de fabricantes de flauta nativa, Lakota o Glala, en Pine Ridge. Y entré a la página de ellos, al grupo, y efectivamente allá había un botoncito que decía Files, y era el que me interesaba, porque eran los archivos donde estaban los planos para hacer las flautas. Pero ese botón estaba en opaco, no se podía hacer clic. Y para poder hacerse clic había que llenar un cuestionario para ingresar. Y el cuestionario no lo pude llenar porque había dos preguntas. Una decía en qué estado de Estados Unidos o Canadá usted vive. Y la otra era más difícil porque era afiliación tribal. Y realmente pues yo soy blanco, no vengo de tribu en especial y no lo pude llenar. Entonces les mandé un correo porque abajo había una dirección de correo contándoles quién era yo. Me respondieron relativamente rápido diciendo que estaban muy impresionados que una persona de un territorio tan lejano sintiera ese amor por su silloctanca, así le llaman los lakotas, el gran sonido, silloctanca, pero que por políticas del grupo no me podían dar ingreso, que eran muy estrictas, que me podían recomendar a alguien que me vendía una excelente flauta que la podía heredar si quería, pero enseñar no me iban a enseñar nada. Ahí empezó un proceso, no sé realmente cuánto duró, pero no fue más de 15 días de mucha depresión. Yo entré en un túnel oscuro, ya mi esposa estaba muy preocupada y una madrugada me levanté al baño y me volví a acostar. Al acostarme aparecí en una visión, en un sueño a todo color. Santiago era una montaña verde, una colina verde, verde de un verde muy vivo y el cielo completamente azul. Y yo estaba tocando una flauta de color oscuro, una flauta oscura, y la estaba tocando perfecto, sonaba flauta nativa, pero lo más hermoso es que en ese sueño, en esa visión, yo sentía que yo la había fabricado. Era mi primera flauta y la había hecho bien y sonaba divino. Y yo volteé para arriba a mirar así, tocando la flauta, y vi un cóndor y un águila volando en círculo sobre mi cabeza, así ala con ala. Y entre más tocaba, más se elevaban. Y así fue como de un momento a otro me desperté dando gritos. Y Julie pues se asustó y me dijo, cuando yo le conté que había tenido ese sueño, me dijo, pues escríbele a los indios, escríbele a los lakotas a ver y les cuentas eso, esa historia, ese sueño que acabas de tener. Entonces yo dije sí y me fui y les escribí. Y ese mismo día, como a las 10 de la mañana, me llegó el correo, el mail de ellos, donde lo primero que vi fue el usuario y la contraseña de entrada al grupo. Decían que habían visto que yo era una persona honorable porque había recibido una visión del Gran Espíritu de Huacantanca y que era un camino que se me había indicado, pero que no era obligación seguirlo para mí, que si lo seguía ellos me aseguraban que iba a caminar en la belleza de ahí en adelante. Y que si lo seguía había dos cosas que tenía que cumplir sí o sí. La primera era que tenía que dejar todas las actividades que hasta ese momento me habían sostenido económicamente a mí y a mi familia.
porque de ahí en adelante iba a ser mi compromiso con las flautas y con el Gran Espíritu, el que me iba a sostener a mí y a mi familia. Y la segunda era que no le podía enseñar a nadie hasta que estuviera tan absolutamente cansado y que ya débil no pudiera hacer más flautas. Ahí iba a aparecer alguien al que yo le podía enseñar y pasar lo que ellos me estaban pasando en ese momento, ese día, y todo el bagaje de experiencia que iba yo a acumular. Y así fue como empecé y pude hacer mi primera flauta que sonó perfecta. Después de, mm, no recuerdo exactamente qué día fue que hice de la semana, ¿no? Hice la flauta, pero el domingo siguiente fuimos a Bremen, que es una reserva que queda cerca a Finlandia, un bosque, una reserva nativa, y llevé la flauta para tocarla. Y estando allí tocándola con todo ese coro de sonidos naturales, el río, el sonido del viento, los grillos, las aves, para mí fue un viaje maravilloso, un viaje increíble. Me transporté otra vez a la selva de Brasil, al Amazonas. Yo creo que viajé a vidas pasadas. Y cuando regresamos a la casa, yo cogí un cautín de estos de hacer soldadura de circuitos eléctricos que tenía y la marqué la flauta con el nombre Leinat. Leinat. Cuando vi eso, ese nombre, me di cuenta que era Daniel al revés. Y ahí recordé yo que en el primer viaje a Brasil, yo le había pedido al alemán que me contrató el proyecto los pasajes con un mes de anticipación para poder ir de Sao Paulo a Minas Gerais a un sitio muy especial que se llama Figueira. No sé si tú lo has escuchado hablar de él. Era dirigido por José Trigueiriño. Trigueiriño es una persona que escribió muchísimos libros referentes a los hermanos mayores de las estrellas estelares y a los hermanos intraterrenos. Y yo desde niño he tenido mucha afinidad y mucho interés en todos estos temas, y yo cuando me enteré que allí había ese sitio, yo quise ir. Realmente fue una experiencia bien compleja, eh, que daría para muchos programas para hablarla, pero básicamente lo que interesa fue la última noche. Estábamos reunidos en la cena, eh, y una de las señoras de allí, digamos que era como una eh, subalterna de José Trigueiriño, anunció que necesitaba que nos reuniéramos en un sitio que se llamaba El Laberinto, todas las personas que íbamos por primera vez. Y yo al escuchar eso me fui donde ella y le dije: María, yo no voy a ir porque yo mañana viajo temprano a Sao Paulo, tomo el bus y estoy absolutamente cansado. Llevo 3 días cosechando soya, barriendo hojas de eucalipto, estoy cansado y quiero descansar. Me dijo: no, es que vos tenés que ir. O sea, no era algo optativo, sino era una obligación. Entonces, al decírmelo así, de esa manera, pues fui. Yo nunca había ido de noche al laberinto, y cuando llegué y subí unas escaleritas, me encontré con un huevo, una forma oval, rodeada de eucaliptos altísimos. Más o menos ese huevo tenía el tamaño de una cancha profesional de fútbol. Y en el centro un laberinto celta en lajas de mármol, ¿sí? Y estaba la Vía Láctea de lado a lado, se veía perfecta la Vía Láctea, sí, me impresionó muchísimo. Y estaba la luna amarillita sonriendo de medio lado, así. Y yo llegué de últimas y había como 30, 40 personas esperando, haciendo fila.
y María empezó a hablarles algo en el oído muy rápido, iba pasando de uno en uno, en uno en uno, se fueron yendo, yo me quedé con un argentino ahí hablando cosas, al final le tocó al argentino y luego me quedé yo solo con María. Y ella me miró a los ojos y me dijo, ¿cómo es tu nombre? Le dije, Daniel. ¿Y de dónde vienes? De Colombia. Se quedó pensando un momentico y me dijo, te voy a dar tu mantra especial. Y me dijo, en cada oído me repitió 3 veces, Huamanaika Chiminica. Y me explicó que en el idioma Irdin, que es el idioma galáctico original, Huamanaika Chiminica significa yo no tengo miedo. Y después me dijo, Daniel, mira, si ves todas esas estrellas allá arriba, cuando tú seas una y alumbres todo lo que está a tu alrededor, vas a ser completamente al revés de lo que eres ahora. Entonces, cuando yo marqué el Leinat en esa primera flauta, yo entendí que ya iba a empezar a alumbrar de la manera que debía, a todo mi alrededor. Ese fue el inicio. Em, Cuando ellos te dijeron específicamente que cuando tú sintieras que ya no podrías fabricar más flautas porque físicamente no tengas las capacidades, la fuerza o la vitalidad, ¿eso va a ser una respuesta racional o tú tienes que sentir un llamado para decir es a esta persona a la cual le tengo que dejar el legado o cómo vas a poderla identificar? ¿Qué pista te dejaron ellos? Solo me dijeron, va a llegar. No me dijeron más. Bien, Me imagino que tiene que ser una persona que tenga tantísimo amor por la flauta nativa y su legado, eh, que pueda ser como comparable con el que yo le tengo, ¿no? Algo así sería como si la no forma de... si no hubiese llegado ese sueño, estas personas nunca te hubiesen entregado el acceso al grupo, ni los archivos, ni nada. Es decir, que ese fue como el detonante para que tú les pudieras demostrar, es decir, indirectamente, porque pues tú no sabías que había sido elegido, pero fue como ellos lo interpretaron, él fue elegido y merece acceso y pasa esto. Exactamente. Yo en el mail que les escribí, yo les dije, miren, acabo de tener esta visión o este sueño, no estoy seguro que sea. Ustedes son los expertos en ese tema y los que me corroborarán si fue una visión del Gran Espíritu de Huacantanca lo que yo recibí. Y les dije que Colombia era un país que llevaba más de 200 años en conflictos muy difíciles y que aquí hacía falta la medicina del águila en forma de flauta, porque de acá de Abya Yala, que es como se conoce América del Sur, ya había salido la medicina del cóndor en forma de águila, de flauta, ya había salido de acá, que incluso en Japón había personas que tocaban la quena mejor que cualquier, pero que la medicina de águila en forma de flauta no había bajado de la isla Tortuga y que aquí la necesitábamos. Eso fue lo que yo a grandes rasgos les escribí, ¿no? Mm. Es decir, que el cóndor es la representación musical, es la quena y la del águila es la flauta tatanca, ¿correcto? Sí, sí. La flauta tatanca el tatanca es un nombre que yo le coloqué a mi línea de flautas bajos, pero el nombre de la cota es sillo tanca, que es el gran sonido, ¿ves? Y cuando tú ya empezabas a fabricar las flautas y ya estabas en este mundo, entonces ya no sentías, no llegaste a sentir nunca más el deseo de seguir dibujando y se No. acabó tu deseo de seguir investigando, sino ya es como si hubieras encontrado una paz, una paz interna. Sí, 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 fue ya ahí, fue como encontrar como un encaje, ¿no? Como haber encajado ya donde tenía que encajar y listo. Y estas flautas nunca se han interpretado solas, las que tú has empezado a construir. Algunas veces las escucho todas. En algunos momentos empiezo a escuchar un sonido impresionante que me tengo que tapar los oídos.
Eso sucede algunas veces, muy raras veces, pero sucede en el taller. Cuando estoy trabajando y hago una pausa, empiezo a escuchar todo ese sonido, todo como es algo, digamos que en esos momentos es un poco aterrador, ¿no? Es un sonido que si alguien más está Hay ahí una, contigo lo podría hay una, percibir. hay una historia de los comienzos que puede tener algo que ver con esa pregunta que me acabas de hacer. Nosotros vivíamos, ya nos habíamos ido del pueblo de Finlandia a una vereda de Finlandia, a la vereda La Julia, y vivíamos en una casita de campo. Y una mañana me tocaron la puerta y yo salí a abrir y era un vecino que tenía vacas y su oficio era vender leche. Entonces él salía a ordeñar y venía con dos botellas de leche. Y entonces yo le abrí y le dije, oh, don Afranio, muy buenos días, ¿cómo está? Y me dice, don Leinad, es que yo estoy muy agradecido con usted. Yo vengo aquí, mire, le traigo estas dos botellitas de leche porque es como un obsequio, porque es que usted, usted sabe, a las 3 de la mañana uno se levanta con esa pereza, con ese frío, con ese aburrimiento a ordeñar esas bestias y en ese momento usted empieza a tocar esas flautas tan lindo y me calorea el cuerpo y me da como una energía tan bonita, que yo se me olvida todo lo demás y yo ordeño con una felicidad. Entonces yo estoy muy agradecido y aquí le traigo esas lechitas. Y yo le dije, don Afranio, yo se las recibo de todo corazón, muy agradecido, pero yo realmente, sinceramente, yo a esa hora estoy durmiendo. Y hubo varias personas de la vereda que me corroboraron que efectivamente a la madrugada se escuchaban flautas nativas. Cuando tú estás en tu taller, ¿las escuchas con tus oídos físicos o es un sonido que está interno en la mente? ¿Cómo No, lo percibes? es un sonido, es como si yo estuviera en el centro de un valle y todas las flautas estuvieran sonando alrededor, algo así. Al punto en el que se saturan, te molestan los oídos, que se vuelve incómodo. Sí, me tengo que salir y al salir del taller ahí pasa la bulla. Bien, en esta parte de la historia, que ya tenemos de alguna manera como un poquito y que sé que es un resumen muy breve y que estás haciendo un esfuerzo para tratarlo de resumir de manera concisa y que se entienda el relato, porque resumir algo que ocurrió durante años, pues en un par de minutos no es fácil. Sí, Em, Cuando estemos, digámoslo que mostrándole este video a la comunidad, ellos van a poder ver de alguna manera algunas de las imágenes que tú pudiste representar para que entiendan pues de lo que estuvimos hablando. Voy a narrar o voy a tratar de hacer el mismo ejercicio que tú hiciste, que es tratar de narrar muy rápidamente cómo fue la manera en la que yo escuché la flauta y cuando yo te llamé por teléfono, em, esta conversación y esto no, pues claramente tú no tienes un guión, yo tampoco tengo un libreto detrás, lo voy a decir tal cual como lo sentí en su momento. Yo estaba mirando unos videos de ufología en YouTube y tú sabes que YouTube tiene un reproductor automático si tú lo tienes habilitado y empiezan a intercambiar videos. En uno de esos videos de ufología que no tiene nada que ver con las flautas ni con la música, eh, yo estaba en la cama y escucho el sonido de una flauta. O sea, lo escuché, pero pues era un video, no fue un mensaje ni nada, era un video que estaba sonando una flauta. Y como ya me estaba quedando, no sé si me estaba quedando dormido, la verdad no recuerdo qué estaba haciendo, solo recuerdo que estaba en la cama. La sensación fue que yo sentí, yo dije, este sonido serviría para sanación. O sea, fue lo primero que pensé en ese momento. Luego me levanto y vengo a mirar qué era lo que se estaba reproduciendo. No recuerdo si era un video tuyo o si era alguien más. No, mentiras, pues era un video tuyo, porque ya que recuerdo fue el que yo te envié al WhatsApp. Era un video tuyo. ujú, sí. Y luego yo empiezo a mirar pues información en internet. Me di cuenta que era una flauta nativa, una flauta ancestral. Y no sé, como que me entró una ansiedad, digo yo, como una palabra que utilizaste, de quererla tener.
pero pues yo no soy músico ni nada por el estilo y tú sabes que lo mío es otro cuento también, entonces dije, pues hay que buscarla y fue cuando te escribí. Vi que tampoco es fácil conseguirlas aquí en nuestro país, seguramente no hay muchas personas, creo que no habrán más de dos o tres a nivel local que las puedan desarrollar. Ahí yo te escribí, te llamé y te conté, pues te hice un par de preguntas también y tú me dijiste que esas flautas se utilizaban con un propósito de sanación. Recuerdo otra palabra muy bien y era que esas flautas no se hacían con el propósito de esperar ser aplaudido, sino que se hacían bajo una intención y todo esto que hemos venido conversando. Entonces, cuando yo venía pensando en ese momento de que esto podría servir para un propósito de sanación, yo dije, bueno, ¿y qué pasa si se podría combinar pues, con una sesión de hipnosis o otra cosa? Fue lo que se me ocurrió. Entonces ahí luego llego, te encargo la flauta em, y ahí quedó la historia. O sea, ahí queda la historia, digamos, Leinal versión uno queda ahí y ahí yo cerré mi historia, porque tú empezaste, digamos, a fabricar la historia, a fabricar la flauta, perdón. Luego en una compañera del trabajo que ella renunció de la organización, ya no está ahí, me cuenta cuando ella ya está en sus últimos días de la organización, que a ella le gustaría hacerse una sesión de hipnosis, fue lo que me comentó, porque pues ya en lo último, pues yo le dije a ella, ¿qué hago yo en mi vida alterna? Y ella me comentó que pues para salir de su proceso laboral y pues de muchos traumas que a veces generan los trabajos, ella estuvo con una coach. Y me estuvo mostrando unas fotos de la coach, de quién era ella, y en las fotos que me estaba mostrando ella salías vos acompañando a esa coach y tú tenías una flauta. Entonces yo le digo a ella, pues tú no me vas a creer, le dije, pero pues yo mandé a hacer una flauta y él es el que me está haciendo la flauta. Entonces yo le mostré luego pues las fotos tuyas del perfil de WhatsApp y todo el cuento y nos dimos cuenta pues con ella que tú trabajas o hiciste una actividad con ella y luego cuando yo fui a Armenia pues te volví a contar la misma historia a Calarcá, te volví a contar la misma historia tal cual. Entonces yo me venía preguntando pues cuáles pueden ser las probabilidades matemáticas de que eso ocurra y se puede atribuir seguramente a la casualidad que yo realmente no creo que sea una casualidad. Y luego, pues en la conversación contigo me cuentas lo de los mensajes que viste desde esa taza de chocolate y todo lo que empezó a ocurrir. Y yo te conté, pues que me dedicaba a investigar el fenómeno no humano y que trabajo como hipnoterapeuta desde hace unos años. Porque iba pues para un congreso de ufología en Santa Rosa, que tenía que estar allá el viernes. Tenía que estar allá el viernes, pero resulté el miércoles por una llamada que me hizo un amigo, que siento que él fue como el detonante para yo irme con algo más de tiempo. Pero ya al estar contigo y conocer esa parte de la historia fue donde yo realmente entendí por qué tenía que estar allá un miércoles y no un viernes. Em, Me puso mucho a pensar esos días y cuando salí de tu casa, pues toda esa serie de eventos que la verdad que al igual que tu sueño y otras cosas, pues atribuirlos muchas veces solo a casualidades es complicado. Em, pero pues conecta de alguna manera con lo que tú venías diciendo y por eso me parece como importante mencionarlo de manera breve y rápida para que cuando las personas vean el video pues entiendan el contexto de cómo terminamos y de por qué estamos conversando estas historias, que si bien para alguien que no conozca el tema va a decir, bueno, pero esto que tiene que ver con la ufología, pues ya se va a dar cuenta cuando empezamos a conectar las historias, como si tiene una relación y muy directa, diría yo, con la casuística del fenómeno no humano. Em, me gustaría ahora preguntarte cuáles fueron tus impresiones cuando yo te conté esa historia personalmente en tu casa, cuando yo te conté y te mostré las fotos y te conté cómo había yo llegado a la flauta. Pues Santiago, realmente muchas personas durante todos estos años han llegado de maneras tan mágicas, tan especiales, que ya no me sorprende. Yo digo, sí, así es como pasa. Es como algo muy natural para mí. Yo ya no me sorprendo de ese tipo de situaciones. Eh, Son cosas que uno realmente no entiende, no podría como
decir eso sucede por esto o por aquello. No, es como si la forma de llegar a la flauta nativa tuviera que ser por un camino mágico, no por un camino, digamos, normal o un camino como cuando uno compra una guitarra o va a comprar otro tipo de flauta, no sé, otro instrumento, ¿no? Esto es mucho más que un instrumento musical, es una extensión del aliento, es una herramienta para transmutar el aliento sagrado en medicina. Entonces, mm, esa misma magia requiere que las personas que la van a usar, eh, digamos que se den cuenta de que es algo muy especial por el mismo hecho de cómo llegan, ¿no? ¿Qué Sí. crees que podría ocurrir en una sesión de hipnosis con la flauta? Yo lo que siento es que las personas recordarían otras vidas donde la han usado. Como experiencia, muchas personas cuando tocan la flauta por primera vez, las personas que vienen hasta acá y pueden recibir una masterclass y pueden estar como recibiendo esa herramienta, ese instrumento mágico de una forma especial. Eh, Ellos siempre me manifiestan que sienten nostalgia, que sienten una nostalgia muy profunda, como cuando uno se acuerda de algo que le pasó en la niñez, así algo muy bonito, muy añorado, una añoranza. En portugués sería la palabra saudade, ¿cierto? Sería algo parecido. ¿Y qué pensaste cuando te dije por teléfono que mi intención era utilizarla para las sesiones, para algunas sesiones, no todas, para mí cada sesión es completamente diferente, es un universo completamente diferente. Seguramente en algunas sesiones va a estar, en otras no, pero ¿qué pensaste cuando te dije cuál era mi intención realmente del uso de la flauta? Pues a mí me interesó muchísimo, me pareció que es algo que falta por experimentar con este instrumento y mm, estoy esperando con mucho interés el resultado que tú me quieras comentar acerca de esa sesión con flauta, ¿no? Sería algo muy importante para mi labor, para poder entender un poquito más todo este ecosistema que compone la flauta nativa norteamericana, porque es un ecosistema que hasta el momento pues se ha podido ver que tiene mm, efectos, digamos, a nivel consciente, pero esa parte subconsciente, esa parte de, de esa caja de Pandora que está en todos nosotros, está muy poco estudiado, ¿no? Entonces sería algo muy importante que daría mm, mucho que hablar En todo de lo que todo lo tú que llevas habla. en este mundo tan mágico, ¿alguna vez habías escuchado esa teoría de intentarla interpretar en un sueño hipnótico? No, no, nunca, no. La han interpretado en tomas de yagé, por ejemplo, Ujú. en sesiones de psilocibina, e incluso en sesiones de, ¿cómo se llama esta? Ay, Salvia divinorum, también la han utilizado. Y me imagino que muchos también la han utilizado bajo los efectos de la cannabis, ¿no? Pero, pero ya en un estado hipnótico, digamos, controlado, monitoreado, de manera profesional, de manera científica, pues no tengo yo eh, noticias de que se haya hecho, ¿no?
Sería como algo novedoso, algo que estuviéramos haciendo por primera vez. Bien, pues llegará el momento pronto donde vamos a empezar a documentar pues una serie de sesiones con este nuevo elemento, porque a cada sesión se le han ido integrando diferentes matices y cada uno pues deja un sabor diferente, y lo que puede experimentar el paciente varía mucho, la verdad. Entonces creo que sí es un ejercicio que realmente puede ayudar mucho para responder muchas de las preguntas que estamos buscando. En esta parte de la entrevista, digo yo que esto es la parte de la ciencia, me gustaría hacerte un poco de preguntas que pueden ser un poco sistemáticas, algunas son un poco incómodas, Ujú. la mayoría son de respuesta corta, pero me gustaría como enfocarme en un evento específico, es decir, yo lo veo como que tenemos en este momento tres eventos, una que es el de los instrumentos, cuando se estaban interpretando solos, otro que es el de los mensajes que recibiste a través de la taza de chocolate, y otro que puede ser algunos de los avistamientos que me has contado. Pero no quisiera yo ser quien lo elija, sino que seas tú quien lo elija para ti, cuál ha sido como de todas esas situaciones la más representativa y la que de alguna manera te ha marcado em, en tu vida, que tú dijeras, mira, para mí de todos los eventos este puede ser el más importante y sobre ese evento en particular trato de orientar las preguntas. Creo que sin duda el de la taza de chocolate, ¿no? El inicio de toda esta serie de encuentros. Perfecto. Sí. Listo, entonces dame un segundo, voy llenando el formato. ¿Puedes decirme específicamente en dónde ocurrió por primera vez lo de la taza de chocolate? ¿En qué municipio te encontrabas? ¿En qué ciudad, departamento, etcétera, etcétera? En Circasia, Quindío, en el municipio de Circasia. ¿Estabas en un tipo de entorno urbano, militar, ancestral, rural, montañoso, selva? Mm, urbano, urbano de pueblo, sí. Ok. Digamos que era como una isla ancestral dentro de una urbe, dentro de un pueblo, ¿no? Porque el restaurante era bien mágico. ¿Tú sientes que también recibiste de alguna manera un mensaje de cómo adaptar ese restaurante? Me refiero a la temática, a todo lo que pusiste, o eso sí fue algo netamente racional que simplemente dijiste, quiero que el look and feel sea de esta manera. Mm, Fue algo que nosotros, porque propiamente no fui el único que lo hizo, lo hicimos entre mi esposa y mi hijo mayor y yo. Eh, Fue algo que fue creciendo a medida que lo íbamos haciendo, porque nosotros mismos lo hicimos. O sea, yo me puse las botas y me metí a la rusa y todo, con estas manos hicimos el restaurante, ¿no? Convertimos un lote en un restaurante, Ok, ¿ves? regálame tu nombre completo, por favor. Daniel Bernardo Gutiérrez Rojas, ¿Qué edad tienes? 64 años, ¿Qué RH tienes? O positivo. ¿Tienes algún nombre en particular para denominar la profesión que ejerces, que es la de la creación de flautas? Mm. Flutemaker es como nos conocen en el ámbito de la flauta nativa norteamericana, ¿no? Flutemaker. Pero yo digo que soy un materializador de sueños.
¿Cuál es tu nivel educativo? universitario. ¿Religión? Eh, Ninguna. Si tuvieras que catalogar el nivel de tu espiritualidad en tres niveles, que es bajo, medio o alto, ¿el cuál lo pondrías? Alto. Estado emocional previo al evento. ¿Cómo te encontrabas antes de ese evento, de ese momento? Es que estamos hablando de la Mm, taza de chocolate y cuando empezaste a recibir los mensajes. Contento, relajado, estaba, sí, digamos que no propiamente festivo, pero sí muy exaltado, pues, compartiendo con, con las personas que tenía alrededor. Mm. ¿Cómo describirías tu estado mental general antes del evento? ¿Estable, inestable, incierto? Incierto. ¿Tienes creencias previas sobre ovnis? Estoy hablando de ese día en el evento, o sea, como si te pusieras de Sí, pie firme ese día en el evento, entonces desde ese momento y desde ese evento de la taza de chocolate, tú tenías creencias en ovnis. ¿Eras escéptico, neutral o creyente? creyente. ¿Has encontrado en tu cuerpo marcas, cicatrices o implantes a nivel subcutáneo que no se encontraban allí el día anterior? Mm, No, lo único que yo he notado es que me han salido lunares especiales, como sobre todo ahora último, han salido tres lunares que me han llamado mucho la atención porque son en la misma disposición de Orión, ¿no? De las tres estrellas de Orión. Y es un lunar cuadrado, el circular, el del centro, y el de arriba triangular. No, ahí no los verías bien, pero yo te mando una foto. Gracias. ¿Reportas tiempo perdido, sí o no? ¿Y qué duración calculas que haya sido ese tiempo perdido? Sí, sí he tenido mm, experiencias de tiempo perdido, no te sabría decir cuánto, pero sí he sentido ¿Horas, que minutos, en varias días? ocasiones. Yo creo que va desde horas hasta minutos. Horas a minutos. Todos los dibujos, es decir, entiendo que era un dibujo por día, por dar un ejemplo, ¿cierto? O algunas veces hacías dos por día. No, Listo. uno por día y días espaciados, no era todos los días, no era. Si hablamos de uno por día y que eran días espaciados, ¿todos tenían tiempo perdido que tú tienes esa laguna mental o hay alguno que tú digas, sí, en este yo estaba completamente lúcido y recuerdo segundo a segundo? Mm, Hay uno que sí recuerdo, Ok. sí, ¿Has tenido alguna vez la presunción de abducción? sí. ¿Te han hecho alguna vez intervenciones de memorias como regresiones hipnóticas o terapias para recuperar recuerdos del evento? ¿Me puedes decir No, en qué fecha y cuál fue el especialista que te hizo eso? No, no, vale. no, nunca. ¿Consumiste algún tipo de sustancia que produce alteración de conciencia antes del acontecimiento? Mm, sí, yo consumí cannabis en algunas oportunidades, sí. ¿Y recuerdas si ese día o el día de la taza de chocolate o días después estabas consumiendo cannabis? No, no. O sea, ¿fue antes de o De después hecho, de? antes de. Y de hecho, nunca estaba yo totalmente en sano juicio sin consumir ninguna sustancia ni nada mientras hacía los dibujos. ¿Tienes o tuviste en ese momento antecedentes médicos relevantes especialmente en tu parte mental? No. Listo, vamos ahora a hablar de específicamente del evento. ¿Recuerdas específicamente qué día fue y qué horas eran? Hablemos del primer evento. Mm, el día no recuerdo exactamente, pero la hora El eran año y el mes. el año 2009. ¿Listo? El mes.
¿Tú te acuerdas de la taza de chocolate del mes, amor? Y el día, si te acuerdas qué día fue. No, no recordamos. ¿Tienes un promedio que tú digas fue segundo semestre, primer semestre? Mm, yo creo que fue segundo semestre. Segundo Sí, semestre. creo que fue Horas segundo de la semestre. tarde, de la noche, del día. Eh, comenzando noche, tipo 7 de la noche. Duración estimada, ¿cuánto duró más o menos el evento? Entonces, como sé que fueron varios dibujos, tratemos de darle dos duraciones, una del primer evento y una total, es decir, cuánto te demoraste dibujando el primer dibujo, una hora estimada y cuánto duró toda la serie de eventos, X meses, X días. Mira, no te sabría decir exactamente cuánto demoraba yo dibujándolo, ni cuánto demoré en el primer evento, pero ninguno fue más de una hora, ninguno, más de una hora no. Y el lapso total entre uno y otro fue aproximadamente unos 6 meses, entre el primero y el último. Contando los días espaciados, ¿cierto? Sí, sí. Pudo haber sido más de 6 meses, pudo haber sido un poco más, porque fueron entre el 2009 y el 2010. Ok. Cuando tuviste el primer acontecimiento, si habláramos de las condiciones ambientales, ¿tú percibiste alguna anomalía electromagnética? ¿Recuerdas si el cielo estaba despejado, estaba nublado? ¿Recuerdas si había Pues una velocidad del viento particular, si había radiación solar que pudieras percibir? no era de noche y el espacio era cerrado. Lo que sí tuvimos con anterioridad fue que en las fotos que tomaba con flash salían muchos orbes. Re- No, esta pregunta es muy difícil, yo creo que nos toca mirarlo en internet, pero como no tenemos el día va a ser muy incierto que era la fase lunar, pero pues si no recordamos el día va Ah, a ser sí. difícil tenerla. Listo. No. ¿Habían testigos adicionales? Supongo que tu pareja y tus hijos o solo tu pareja. Mi pareja, el hermano menor de ella y su novia de ese momento, una chica que era novia de él. Listo. Eh, ¿Hubo interferencia eléctrica o tecnológica en el momento en el que estabas dibujando o canalizando esto? Mm, No tengo recuerdos, no. Vale. Esta pregunta va muy enfocada hacia la parte como tal ya del avistamiento ovni, pues en este caso no aplica, bueno, pero te lo voy a preguntar de la siguiente manera, a ver cómo le damos la vuelta. Mientras Ujú. que estabas dibujando estos mensajes, estas emociones, em, estas representaciones especiales, ¿en algún momento visualizaste la forma de un ser que era el que te estaba guiando? ¿O simplemente recibías era dónde pintar y cómo pintar? Sí, sí, únicamente. Lo que sí es que son tres diferentes. Ok, dame un segundo. ¿Y en algún momento tuviste interacción visual, sonora, bueno, telepáticamente, física, onírica o con alteración del tiempo? ¿Cuál de esas categorías que te acabo de mencionar? Mm, alteración del tiempo, porque a mí se me iba completamente el sentido del tiempo. Mm. ¿Y onírica? Mm, Onírica, no. No, nunca me soñé con nada que tuviera que ver con encuentros El con los... sueño fue antes de, ¿cierto? Antes de empezar a fabricar las flautas cuando recibiste lo del águila y lo del Sí, cóndor. sí, 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 sí. Pero Eso ya es fue otro evento posterior. diferente, posterior. Es otra cosa, sí. Fue Bien. posterior.
Voy a pedirte que una vez más trates de narrarme de manera muy breve el evento. Es decir, te encontrabas tomando la taza de chocolate, viste un dibujo que te llamó la atención, luego fuiste a comprar la resma de un papel especial y de un momento a otro sentiste la necesidad de dibujar. Entonces, me gustaría que me narres de manera corta y precisa el momento específico en el que ya sentiste la necesidad de dibujar. Haz de cuenta que ya estás en tu casa, ya tienes el papel y llega esa emoción. Que me trates de narrar eso de manera corta y precisa. ¿En el primer evento o en general? En el primer evento, por favor. Ah, ok. Bueno, en el primer evento fue más como un comentario que recibí de los asistentes que dijeron que estaba muy bonito, muy simpático ese dibujo que había salido en la taza de Julie, de mi esposa. Pero al escuchar eso, yo me acordé inmediatamente que había comprado días antes unos papeles y fui y los busqué y busqué el estilógrafo y me senté ahí al lado de ellos, al lado, incluso tenía ahí las tazas de chocolate y la taza de Julie y empecé a mirar y a copiar el muñequito. Y fue saliendo esa figurita de encima de la montaña en posición de meditación, fue extendiéndose hacia los lados y apareció todo un paisaje, ¿no? Con una serie de características. Gracias. Pero no recuerdo, no tengo conciencia de que cuánto hubiera durado, ni yo me metí, sinceramente ni escuchaba lo que estaban hablando alrededor, ni tenía sensación de que transcurría el tiempo. No, hasta que terminó y sentí la palabra. Es difícil decir sentir la palabra porque las palabras generalmente se escuchan o se leen, pero yo sentí la palabra que era serenidad y así la marqué. Y así pasó con todos los demás dibujos. Entonces, en cada dibujo terminabas de hacer la representación y llegaba una palabra. Y la Sí, primera fue serenidad. serenidad. Te entiendo entonces que durante la ejecución de los dibujos, en ninguno nunca tuviste un encuentro con una presencia no humana, ¿cierto? No, ¿Existe alguna evidencia de lo que estamos hablando, aparte de los dibujos, como un video cuando tú los estás dibujando, algún audio, eh, algún evento que haya ocurrido en tu casa particular? ¿Hay alguna evidencia de este estilo? no, Alteración, no sé, radiación, alteración electromagnética en tu hogar, alguna cosa de estas. no. No que le hayamos puesto cuidado, no. No, si pasó, no nos dimos cuenta, o sea, no, ¿Qué efectos posteriores hubieron en ti? Marcas físicas, sueños recurrentes, cambios de personalidad, aumento de intuición, ansiedad o miedo, sentido de misión, desarrollo de habilidades extrasensoriales, dominio de nuevas lenguas, dominio de nuevos conocimientos o ninguno. Como son hartas, te las vuelvo a eh, nombrar y tú me dices esta sí, esta no. Entonces, dale, marcas físicas, no, sueños recurrentes, no, cambios de personalidad, no, aumento de intuición, sí, ansiedad o miedo, no, sentido de misión, sí, desarrollo de habilidades extrasensoriales, no, dominio de nuevas lenguas, no. dominio de nuevos conocimientos. Mm, pues lo de la flauta, ¿no? Sería como eso, Vale. pero no. Duración de los efectos, entonces en este caso que estábamos hablando de un promedio de unos 6 meses, vamos a decir que fueron meses. Seis ¿Mm? meses en promedio.
Listo. Estas son algunas de las preguntas que puedo hacer porque como no tengo un test diseñado para este tipo de casos que pues son particulares, estoy tratando de adaptar el test de otro pues para el caso. Claro. Em, Listo, y ahorita estábamos conversando fuera de cámaras, cuando arrancamos nuestra conversación me estabas hablando de un avistamiento que tuviste hace poco. em, lo voy a compartir ahorita en este fragmento del video, hago un corte para que la gente vea el video que tú lograste grabar. Ah, no, mentiras. Bueno, yo creo que mostremos los dos, el que grabaste hace poco y el que grabaste también en el avión. Porque creo que el Sí. del avión es un poco, no estoy diciendo que el otro no sea contundente o no, yo creo que todos los avistamientos son contundentes, lo que pasa es que algunos para nosotros son un poquito más irrefutables y algunos son un poquito más contundentes. Entonces el del avión es un Sí. poquito más contundente. Y yo te contaba, aquí también hago otro corte y voy a mostrarles a las personas otro video que me enviaron casualmente cuando yo estaba en Santa Rosa de Cabal, estaba en un círculo de fuego, estábamos haciendo un ejercicio de, se podría decir que de meditación consciente y también un ejercicio de avistamiento. Entonces, nosotros, o yo no como tal, no percibí un avistamiento, pero otra persona que estaba en Santa Rosa, a unos 15 minutos de distancia seguramente, logró grabar un ovni y me lo envió. Eso fue el sábado. Es decir, que si estamos hoy a 7 de julio, el evento ocurrió el 4 de julio, más o menos, el avistamiento. Em, y sé que al día siguiente, el día siguiente que fue el domingo, yo no sé si tú lo grabaste, fue sábado domingo, pero tengo muy presente que el domingo, es decir, hace 2 días, 5 de julio, hubo mucha actividad, no solo en Santa Rosa, no solo en Calarcá, porque también con algunas personas de Medellín y sé que en Huayca también, como que hubo avistamiento. Entonces el domingo fue un día muy particular, entonces no sé si lo grabaste domingo o sábado. Lo grabé ayer a la madrugada. Lo grabaste ayer en la madrugada, es decir, que técnicamente si hoy es martes, lo grabaste el lunes Sí, tipo lo 1 2 grabé de la a la mañana, como a la 1:30 de la mañana de el hoy, ¿no? lunes. Del lunes, sí. Ok, listo. Con esto cerramos todo lo que tiene que ver pues con la historia. Me gustaría como que en esta parte ya le dejaras como un mensaje, digámoslo, dos mensajes. Uno, el primero es de que, ¿qué le dirías a las personas que puedan creer que la historia de la flauta y de cómo uno llega a uno es simplemente producto del azar? ¿Qué le dirías a esas personas? Que escuchen, que sientan, que la experimenten y luego perciban si sienten ese llamado o no. El otro mensaje es, ¿cuál crees que sea la misión o el propósito de los dibujos? Bueno, esa es una pregunta que está todavía en, digamos que no tiene una respuesta exacta. Lo que yo le he dado o he logrado entender un poco ha sido que funciona de una manera muy, digamos, eficiente, eficaz, no sé, como un oráculo, como lo hice contigo, una pregunta a nivel personal que no esté espaciada en la respuesta pretendida más de una semana y, y se escoge el dibujo que sea y ese es el mensaje. La dinámica que he tenido con ellos a lo largo de todos estos años ha sido con personas de diferentes razas, edades, creencias, sexo, mm, de todo tipo de culturas, porque aquí vienen gente de muchos países. No digo que a todas las personas, pero sí la gran mayoría son muy espirituales y siento que hay que compartirles esta parte de encuentros, como he llamado yo a esta serie de dibujos, de psicografías. El, es un oráculo. Es realmente lo que yo he sentido es que ese es como la función principal. Puede haber otras y me encantaría poder descubrir realmente cuál, cuál llega a ser el,
el verdadero significado, ¿no? De haber recibido toda esa información, porque es mucha, tú lo viste. ¿Cuántos son en total? Siempre se me olvida el número, eso es una cosa rarísima que yo tengo, que nunca le atino al número exacto, ¿sabes? Me toca mirar en ¿Tienes el promedio? ¿40 y algo, 50 y algo? 40, son como, como 50 y algo, 40 y algo, sí, son entre Un promedio de 40 y algo y 50. 50 y algo. Sí, 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 sí. Pero nunca le atino de decir, y muchas veces lo veo y todas las veces que las personas me preguntan cuántas son, yo como que no puedo decir, o sea, como si hicieran falta. ¿Sientes eso que hacen falta, que no están terminadas? Mm, De pronto es una parte muy consciente, ¿no? O de pronto del ego, no sé. Pero, pero habría que mirar, ¿no? Sí. Ok, listo. Yo creo que con este mensaje que nos diste, con esto ya cerramos, llamo yo esta entrevista de la historia, del acontecimiento, de la narrativa, del cómo llegamos hasta aquí, la parte técnica también del formulario. No me queda pues nada más que decirte que gracias por el espacio, gracias por el tiempo, por compartir pues la energía y contar de manera muy personal pues esta serie de eventos que muchas veces no es fácil. A veces la gente desafortunadamente suele atribuir esto a que cuando uno puede estar loco o al temor, al miedo al que dirán los demás. Y hay que tener de alguna manera cierta valentía pues para uno salir a contar estas cosas públicamente, porque se expone uno a todos los frentes a cualquier tipo de comentarios, Mm, pero si es parte, llamémoslo, del llamado, pues es parte de la misión, es parte finalmente del mensaje. eh, y lo más importante, pienso yo, es que en algún momento pues ellos cumplan su propósito, al igual que como las flautas están cumpliendo su propósito. Entonces, nada más que decirte eso. Muchas gracias. Y a las personas, pues cuando vayan a ver este video, que sé que cuando puedan ver las imágenes, que quienes llegaron hasta esta parte del video, pues ahí van a poder ver un esbozo de lo que es la representación de todo lo que Leinat nos venía narrando de manera muy breve, de manera muy corta, para que se lleven una idea de todo lo que esto pues representa.